ex testigo de Jehová, cuenta toda la verdad y revela los secretos oscuros de esta secta. Escuchemos. Mi nombre es Martín Cristian. Por gracia de Dios estoy en este lugar. 30 años de poder a un Dios que transforma, a un Dios que restaura. Después de vivir 5 años en la mentira, a lo mejor 5 años se dice fácil, hermanos, pero déjeme decirle que 5 años vivir en la mentira, engañando a la gente, anunciando una palabra que no es verdaderamente de Dios, sino una palabra de mentira, hermanos. Les voy a platicar mi testimonio, hermanos. Hace unos años, hermanos, antes de que yo viniera a los pies de Cristo, yo estaba en mi rancho allá de mi tierra de San Luis Potosí. Y llegué aquí a Nuevo León un poco triste por la pérdida de mi familia, de mi padre y de mi hermana. Llego aquí y me presentan a una religión, hermanos. Ni siquiera llega a una religión. Hoy eso es catalogado como una secta. Una secta, el cual le presentan a un Dios, pero solamente para tapar lo que se hace atrás. Me llevaron a la lamentada reunión, hermanos. Yo buscaba una palabra de consuelo, porque habíamos quedado mi madre y yo solamente. Y yo buscaba una palabra de consuelo, hermanos. Pero ¿sabe cuál era el consuelo que ellos tenían o que ellos podían dar después de ir a una reunión? El llegar y tomar cerveza, hacer baile, hacer todo eso. Eso era lo que se estaba practicando y lo que se sigue practicando hoy en día. Yo viví 5 años, hermanos. Los primeros años fueron difíciles, pero ya después se involucra uno tanto en esas cosas, a tal grado que ya tú ya no sientes nada, solamente lo que quieres es una diversión. Mire, hermanos, para vergüenza mía, llegábamos de la reunión, aventábamos el saco, aventábamos el maletín, y ¿sabe lo que hacíamos? Nos íbamos a traer la cerveza. Eso se vive hasta hoy en día. Yo era joven y siempre la organización se ha centrado en los jóvenes. Por eso si hay un joven aquí en este momento, yo les digo que tengan mucho cuidado. No presten atención, no presten oído a sus doctrinas, a sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque solamente es para poder llevárselos. Llegábamos de la reunión y el del depósito, el de la tienda, ya nos conocía. Llegábamos a la casa porque desgraciadamente era mi familia, era mi hermana y era mi cuñado, los que ellos me introdujeron a esa secta. Yo, por el dolor que traía y la desesperación de buscar un consuelo, hermanos, pero fue tanto el envolvimiento, hermanos, hasta que llega el punto de que tú ya no tienes razonamiento en sí mismo. Tantas veces me hablaron del evangelio de Jesucristo y yo debatía, hermanos, con los cristianos. Yo debatía con los cristianos porque ellos ya me habían hecho creer lo que ellos estaban enseñando. Llegó el momento en que di un salto más arriba. Ya no nomás era de ir a las reuniones. Se llegó el momento en que tuve que salir a las calles, andar casa por casa, con mi maletín, repartiendo la atalaya, repartiendo el despertar, las revistas, los libros, la literatura. Pero llegábamos a la casa y era lo mismo. Nos poníamos a tomar la familia y ese era el consuelo, eso era lo que estaba uno aprendiendo en ese lugar. Desgraciadamente el corazón, dentro de mi corazón, había un vacío que no se podía llenar. No se podía llenar porque no estaba el Espíritu Santo en esas personas. El Espíritu Santo no existe. ¿Sabe usted? Para ellos, el Espíritu Santo es una fuerza activa que no proviene de Dios. Es una fuerza activa que usted puede manejarla a su antojo. Para ellos eso es el Espíritu Santo. Para ellos Jesús, ¿quién es? Solamente el siervo de Dios, el Hijo de Dios. De ahí para adelante, Él no tiene poder en ningún aspecto. Todo eso me hicieron creer en ese caminar. 5 años, hermanos. Tal vez se sienta, tal vez uno diga 5 años es poco. Pero para 5 años, hermanos, yo ya tenía la mente
bien despierta en ese aspecto. En 5 años yo estaba a punto de ser uno de los líderes que compartían la enseñanza adelante. Yo ya estaba a punto de ser una de las personas de las cuales iban a adiestrar a los demás. En 5 años, ¿sabe por qué? Porque yo me metí de lleno a esa secta, hermanos. Pero como dice la palabra del Señor, cuando Dios te llama a libertad, tú tienes que ser libre. Desgraciadamente yo no podía experimentar la libertad que Dios hoy en día nos ha dado. Muchas veces, hermanos, yo debatí, yo confronté el Evangelio de Cristo por defender esa doctrina de los testigos de Jehová. Yo le conozco, hermanos, el fundamento de los testigos de Jehová. Le conozco el fundador J. Carlos Russell. Le conozco antes de que él fuera el líder de los testigos de Jehová. Él pertenecía a una iglesia presbiteriana. De allí perteneció a una iglesia bautista. Antes de que él le diera la espalda a Jesús e hiciera su propio grupo. Le conocí todo, hermanos, toda la doctrina, las enseñanzas. Mire, en mi casa, yo tenía así, mire, montones de libros, montones, hermanos. Porque déjeme decirle una cosa, allí no se trata de que si usted quiere comprar la revista, usted la tiene que comprar. Cuando yo vine a los pies de Cristo, hermanos, mi hermana me criticó mucho. Dice, ya te hiciste aleluya, ya te hiciste de los evangélicos. Dice, ahora te van a pedir el diezmo. Dice, porque ahí te lo exigen. Pero para la gloria de Dios, Dios ya me había dado el conocimiento. Y yo le dije, sabes, ustedes a lo mejor no piden diezmo, pero ¿de dónde crees que sacan todo lo que es de los libros? Todo lo que es las revistas. Todo eso. Mire, allí llegaban las revistas, hermano. En la organización llegan las revistas, llegan los libros. Y si hay 5 miembros en la familia, a cada uno se le da una cantidad. Véndalos, regálelos, haga lo que usted quiera, pero usted tiene que pagarlos. Cada libro que llega, usted tiene que comprarlo. Es por eso que yo, mire, tenía montones de revistas, montones de libros. Cuando a mí me visitó un pastor por primera vez, yo le dije, ¿de qué me vas a hablar? ¿De qué me vas a hablar? Tú traes solamente un libro, pásale para que vea los que tengo. ¿Qué me vas a enseñar? Así era el ego que yo tenía basado en esa doctrina. ¿Qué quieres saber? ¿De qué me vas a hablar? Yo me enfrentaba a él. Yo estaba sentado con mi botella de cerveza a un lado. Así. Y yo le decía, ¿quieres platicar conmigo? Órale. Le decía a mi esposa, tráeme un vaso, porque este hombre quiere platicar conmigo. Y se va a tomar un vaso de cerveza. El pastor me decía, hermano, es que, don Martín, porque no me hablaba de hermano, me decía, don Martín, es que el tomar es malo. Yo le decía, ¿quién te dijo que es malo? Si la Biblia lo registra. Luego entonces, ¿por qué Jesús, convirtió el agua en vino? ¿No es para que tomáramos? Esa era un fundamento que siempre se agarra dentro de los testigos de Jehová. Hacíamos la reunión en el salón. Y sabe, nos poníamos de acuerdo los jóvenes dónde íbamos a hacer la reunión. Y decía, no, pues en casa de fulano. Bueno, ¿de a cuánto nos toca? No, pues de a tanto. El dueño de la casa donde iba a ser la reunión, él se encargaba de todo. Cuando nosotros llegábamos como jóvenes, nos reuníamos un promedio de unos 15 a 20 jóvenes. Cuando llegábamos a la casa, aquello de las 10 de la noche, a la casa de ese joven, él ya tenía las hieleras llenas de cerveza, la música, la carne asada. Esas eran las reuniones de los jóvenes. Tomar, bailar y decir tantas cosas allí. Esas eran las reuniones de los jóvenes que hoy en día se sigue haciendo.
Por eso es tan enfocado en los jóvenes, hermanos. Si usted tiene hijos, tenga cuidado. Llegábamos a ese hogar y empezábamos, hermanos, a tomar. Empezaba el baile, empezaba la música. Y mire, eso se convertía en un baile, en una discoteca, en lo que fuera. Ese era la reunión de jóvenes, hermanos. Y se lo digo porque yo participé varias veces en esas reuniones. Lo más triste, hermanos, lo más triste es que los mismos papás llevaban los hijos a esas reuniones. Los mismos papás llevaban los hijos a esas reuniones. Mi cuñado tenía un carro y él nos llevaba a nosotros, a sus hijos, eran jóvenes, a mí, a esa casa. ¿Por qué? Porque había una reunión. ¿Qué con la palabra de Dios? No había nada de eso, hermanos. Les decía, a las 5 de la mañana, ¿a qué horas quiere que venga? ¿A qué horas van a terminar? No, pues véngase a las 4, 3, 4 de la mañana. A esa hora llegaban los papás en los carros a recoger a los jóvenes. ¿Sabe? Llegábamos, las reuniones los hacíamos los sábados. Llegaba la hora, a las 4 de la mañana llegábamos a la casa. Para las 6, 7 de la mañana ya estábamos de pie, bañándonos. Se bañaba uno, se perfumaba. Lávate los dientes y ponte la corbata, ponte el saco, porque era domingo y vámonos. Otra vez por las calles. Se imagina, hermanos, ¿por dónde atraviesa uno cuando está uno desorientado en las cosas de Dios? Para ellos, Jesús no tenía poder. Una vez platicando con un hermano, un cristiano, debatimos él y yo. Y yo llegué a la casa y le pregunté a mi cuñado, le digo, oye, ¿qué pasa con Jesús? ¿En dónde queda él? Acabo de hablar con uno que es cristiano y me dijo que Cristo es Dios y que Cristo tiene el poder para cambiar y para esto. Y dice, no te creas, es una mentira. No te andes enfrentando a ellos, porque ellos te van a decir una cosa que no es cierto. Y fíjese hasta dónde llega, hasta dónde llegó esa vez. Me dice mi cuñado, mira, con esto te voy a decir todo. ¿Cómo es que Jesús no tiene poder? Ni puede hacer lo que él quiera. Me dice mi cuñado, mira, yo tengo mi hijo. Y yo le digo, haz esto. Pero también si le digo, ¿sabes qué? Ya no lo vas a hacer. Yo tengo la autoridad para decirle si lo hace o no lo hace. Dice, con esto quiero que te quede bien claro. Jesús solamente es el Hijo de Dios. Y él no puede hacer más de lo que Jehová le permita. Hay de aquellos que creen en él. Hay de aquellos que creen en él. Porque cuando venga el juicio, hasta eso hablan de un juicio. ¿En dónde van a quedar? En aquellos años, hermanos, había la enseñanza de los 144,000. Y decía, nosotros somos esos 144,000. Hoy escudriño la escritura y me doy cuenta de que no es así, hermanos. Pero ellos te hacen creer esa mentira para que tú te metas más adentro. Pero por la gracia de Dios, hermanos, hoy estamos de pie. Hoy estamos fortalecidos en el Espíritu. Porque el Espíritu Santo es el que viene a romper con toda mentira. ¿Cuántos habían oído hablar de los testigos de Jehová? ¿Cuántos se habían involucrado con ellos? Déjeme decirle, hermano, que si usted lo había hecho alguna vez, sálgase de allí, porque ya entrando allí es muy difícil, hermanos. Solamente Dios es el que le da la libertad. Hoy predicamos a Jesucristo como el que restaura, como el que liberta, como el que sana, como el que da la vida, como el dador de la vida. Hoy predicamos a Jesús como el Dios eterno, el príncipe de paz, el alfa y omega, el principio y el fin.
Es por eso que Dios nos ha puesto hoy en este lugar.